a los que están ahí en internet, cariño, a ustedes por acompañarnos. Vamos a ir a la palabra de Dios, familia. Romanos capítulo 5, versículo 12. Hoy vamos a continuar con lo que nos hemos planteado para este mes de febrero. Estamos hablando sobre los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Esos 7 derramamientos traen sanidad y liberación a nuestras vidas. Y es bien importante que usted en su corazón tome la decisión de trabajar, de dejar que el Espíritu Santo aplique a su corazón principios y verdades de lo que pasó en la cruz hace 2000 años. Hace una semana vimos el primer derramamiento. ¿Cuál fue ese primer derramamiento? ¿Qué se acuerdan? ¿Cuál fue? Fue el del sudor, de gotas de sangre. Ocurrió en el huerto de Getsemaní, y hablamos que ese primer derramamiento tuvo que ver con la capacidad productiva. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, una de las maldiciones que vinieron fue que la tierra ya era espinos y cardos. Y entonces una de las consecuencias del pecado de Adán y Eva fue: con el sudor de tu frente trabajarás. ¿Y eso qué significó? Que ese no era el plan de Dios. El plan de Dios no era que el hombre trabajara para poder sostenerse. No era el plan de Dios que el hombre trabajara para poder comer. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios era que el hombre se dedicara a sus hermosas responsabilidades de cuidar su familia, levantar hijos con principios y cuidar la tierra. Hoy, miles de años después, ¿cuál es la realidad que tenemos frente al cuidado de la tierra? Y 2, ¿cómo está la familia hoy en día? O sea que el hombre, por estar trabajando, no ha hecho lo que en el plan de Dios estaba. Entonces tuvo que empezar con el sudor de su frente a trabajar, a conseguir dinero, a conseguir cómo sostenerse. Y entonces hablamos de cómo, estoy haciendo un pequeño resumen del primer derramamiento. Cuando Jesús allá en Getsemaní derramó esas gotas de sangre como sudor, comenzó a restaurar todo eso que se dañó allá en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, con el tema de la productividad. Hoy vamos al segundo derramamiento y vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, para que nos vayamos ubicando. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, incluso ese casualmente lo trabajamos en el adiestramiento esta semana. Dice: por tanto, ¿cómo qué? Como el pecado entró al mundo, ¿por quién? Por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán y Eva. Adán. Y habla de Adán particularmente porque Adán era la cabeza y es el responsable. El varón siempre es la cabeza y es el responsable. Por eso es que Dios estableció eso. La cabeza es para que asuma responsabilidad. No es porque sea más importante o porque sea mejor que la mujer, no. Eva también falló, pero cuando Dios los llamó a cuentas, ¿a quién llamó? Al varón. Por eso los varones tenemos que asumir responsabilidad. Dios nos puso en un hogar y esa es la responsabilidad que hay que asumir. Y tenemos que aprender y frentear las situaciones que haya, lo tenemos que hacer. Bien, entonces dice que así como por un hombre entró el pecado al mundo, dice, ¿qué más entró por ese pecado? Pasó la muerte. Y comenzó a suceder una serie de situaciones que generaron maldición, como lo hemos venido diciendo. Dice, así también la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. Perdón por la tos. Por cuanto todos
pecaron. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado y la muerte pasó a todos los seres humanos, incluyéndose usted, incluyéndome yo. La tierra fue maldita. La relación interpersonal entre Adán y Eva se afectó. La relación con Dios cambió también. Fueron expulsados del Edén. La productividad se afectó. Apareció la enfermedad espiritual, emocional y física, y toda una gran consecuencia de situaciones que el ser humano empezó a vivir. Cuando el hombre perdió perdió su libertad, porque a Dios le dio al hombre, y Dios le da a usted y me da a mí la libertad para tomar decisiones. Pero cuando el hombre cae en pecado, caemos esclavos de nuestra alma, esclavos de nuestra mente, esclavos de nuestros sentimientos. Y entonces comenzamos a ser esclavos de nosotros mismos, comenzamos a ser esclavos de otras personas, comenzamos a ser esclavos de las circunstancias, comenzamos a ser esclavos de cosas. El plan de Dios es que nada de lo que tenemos y nada de las personas que están junto a nosotros nos quiten la libertad. Hay personas que sus hijos, sus padres son esclavos de sus hijos, esclavos de las circunstancias, esclavos de lo que dicen los demás. Cualquier cantidad de clases de esclavitud que hoy estamos viviendo. Entonces, ¿cuál fue la causa de todo esto? 3 palabras que son claves para este derramamiento. El hombre fue a esta realidad por 3 cosas. 1, la rebeldía, la obstinación y por ser contumaz. ¿Qué es una persona contumaz? Es una persona que insiste, se mantiene en un error e insiste en ese error. Eso es una persona contumaz. Sabe lo que la Biblia dice, se le dice las cosas, sabe exactamente cómo debe ser el proceder, no solo con la Biblia, sino en el sentido común. Sin embargo, esa persona, ¿qué hace? Insiste en su error, insiste en seguir haciendo lo mismo y cayendo en lo mismo. Entonces, ¿la consecuencia cuál fue? La consecuencia fue que el hombre transgredió la voluntad de Dios, endureció su corazón y comenzó a caer en que su alma lo esclavizaba. ¿Cómo puede ser eso? Por ejemplo, cuando usted tiene un sentimiento de amargura y usted lucha con esa amargura o con esa tristeza, ¿quién está dominando a quién? La tristeza. ¿Estamos? Eso es esclavitud. La amargura, la tristeza. Esta mañana tuve una experiencia, fue chévere, digamos que fue chévere. Pero se las quiero mostrar para que ustedes vean lo que son las emociones. Resulta que doña Piedad mandó esta mañana en el chat que tenemos de los que les gusta estar en la cadenita de oración y están en la sintonía y orar por cuando hay una necesidad, oran, están ahí en la sintonía. Mandó un videíto que creo que algunos lo vieron sobre la familia. ¿Lo vieron o no? No, yo sí. Yo no. Es sobre la familia. Y resulta que está basado en una canción de Pimpinela. Ellos son argentinos. Y nosotros pues sabemos la historia de cómo es la familia argentina. Y es una canción muy bonita. La canción se llama Mi Familia. Entonces ellos van cantando y es como que le están diciendo a una persona afuera: le presento a mi familia. Y entonces van presentando que la familia son locos, que gritan, que pelean, pero es mi familia. Y al final nos amamos, nos abrazamos, nos perdonamos. Y es chévere, bueno. O sea, que habla de lo que pasa en su familia y pasa en mi familia. Bueno, entonces llegué y lo puse. Yo estaba orando, estaba preparando, pues, repasando el tema de esta noche, estaba yo ahí. Y me puse, me enganché con la canción. Recordé Argentina, mi hija que está en Argentina. Empecé a hacer las cuentas de que hace 32 años yo salí de Bogotá con Analu. Dejé a mamá, dejé a mi padre, dejé mis hermanos. Bueno, en cuestión de segundos,
Adivinen. Estaba yo berriando. O sea, se me revolvió todo. Y empecé a llorar. Yo lloraba ahí como un niño chiquito. Duré llorando como unos 5 minutos. No, pues cuidado. Y en medio de eso, yo le mandé a mis hermanos la cancioncita. Porque tenemos un chat de los 4 hermanos. Le mandé a mis hijas también. Pues tenemos un chat de los Pinzón Fajardo. Y le mandé la cancioncita. Yo en ese momento, y fue bueno el momento. La verdad fue bueno y la lloradita fue buena. Sin embargo, por un instante, ¿qué sucedió? Tristeza. ¿Quién estaba gobernando mi La corazón? tristeza. Las emociones. Me dio tristeza, me dio nostalgia. Ojo, no es malo en un momento dado tener nostalgia. No es malo en un momento dado pegarse una lloradita y tener un sentimiento de tristeza. Lo malo es cuando esos sentimientos se mantienen permanentes en nuestra vida y empiezan a tomar el control. Cuando el sentimiento de amargura, de rabia, de dureza, de dureza de corazón, comienzan a gobernar nuestro corazón. Entonces, como dice la Biblia, una cosa quería mi corazón, ¿y qué fui lo que hice? Hice otra. Yo quería darle un beso y resulté pegándole un grito. ¿Cuántas veces a los esposos nos pasa eso? Llegamos a la casa con la firme convicción de decir, le voy a llegar, le voy a dar un beso, la voy a abrazar y le voy a decir que me perdone. Hizo todo lo contrario, y ni hablemos de qué será lo contrario. ¿Me entienden? Y después uno con más culpa, ¿por qué hice lo que hice? Nos pasa con los hijos. Tenemos en nuestro corazón, queremos reaccionar de una forma con nuestros hijos, y después cuando estamos frente al hijo, ¿qué hacemos? Todo lo contrario. Entonces, a eso me estoy refiriendo, a la esclavitud. Que por ejemplo, personas que viven esclavas del frío, esclavas del clima, esclavos porque si hace frío, se paralizan, y si hace calor, también, ¿sí me entienden? Esclavo de las circunstancias, esclavo de lo que aparece en la televisión, esclavo de lo que la gente opine. Hay personas que se afectan mucho por su ego, de que alguien, y guardan imagen y luchan, que van a decir, viven esclavos de eso, esclavos de tener que comprar la cartera fina, esclavos del carro fino, tiene que ser la casa esto, tengo que vivir en tal barrio. No puedo vivir en tal barrio porque ese es un barrio de segunda, yo ya tengo que vivir en tal otro. Yo a Bogotá no voy al sur, yo voy al norte, yo voy a no sé cómo. Todas esas bobadas que uno tiene, que lo llevan a uno a vivir como esclavitud. Por ejemplo, los jóvenes, la ropa tiene que ser de marca. Lleve usted a un joven a decirle, camine papito, te compro un vestido en Walmart, una camisa de Walmart. No. Y le puedo asegurar que en Walmart, pues no es el lugar más especializado en la mejor ropa, eso está claro, pero usted en Walmart puede conseguir buenas cosas. Sin embargo, un joven no le va a comprar a usted, va a ser muy difícil que vaya con usted a comprar y después le diga a sus amigos, mira esta camisa de Walmart. ¿Me entienden? Vivimos esclavos de muchas bobadas, de muchas cosas, y también esclavos de cosas muy graves, esclavos de si tenemos o no tenemos plata. Una cosa es usted, antes de que le paguen la semanita. Bueno, aquí en Estados Unidos no se sufre mucho porque es cada semana que se paga normalmente, pero allá en Colombia el pago en mi época era cada mes. Creo que esa costumbre sigue siendo. Entonces, cuando usted está por ahí en el día 20, la situación está brava, apretada, y el ánimo, ¿cómo está? Pero al momento en que le dieron el chequecito, su ánimo, ¿cuál es? Diferente. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en el banco pasaba eso. El día de pago nos íbamos todos al mejores restaurantes que había ahí en el centro. Mientras tanto, en los otros días tocaba ir al ¿cómo se llama? Al corrientazo por ahí de 3.500, más o menos. En esa época eran de 1.500, estoy hablando de imagínense cuántos años. Y tocaba ahí comer parado. Pero pues tocaba porque ¿qué más?
Y había un restaurante fino que es muy fino, es muy famoso en Bogotá, que se llama el Yanuba. Eso es un restaurante muy fino, bogotano. Y entonces cuando era el 20 de mes le decían, vamos a almorzar al Yanuba. Y dice, no, ya no va por allá, ya no va usted por allá. ¿Por qué? Porque a esa hora, a ese momento no. Era todo eso. O sea, que yo me siento uno con plata en el bolsillo, con el cheque en la mano. Pero me siento otro sin el cheque. Vivimos esclavos de muchas cosas. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender. Vamos a ir a descubrir el segundo derramamiento. Tiene que ver con azotes. Y vamos a trabajar los azotes. Y vamos a trabajar también el tercer derramamiento, que ahorita lo vamos a ver, que tiene que ver con la corona de espinas. Ahora vamos a trabajar los azotes. Veamos a quienes se azotaba. ¿Cómo era esto de los azotes? En Deuteronomio capítulo 25, no lo busquen, solamente voy a mencionarlo. La Biblia plantea que se azotara a las personas en ciertas situaciones. Yo le voy a dar los versículos, no los vamos a leer porque no quiero perder tiempo. No es, obviamente siempre que amo la Biblia no es perder tiempo, sino quiero avanzar a otra cosa. Pero tómenlo como referencia. La Biblia habla de los azotes. Quiero que usted sepa que la disciplina que Dios plantea de cómo se debe levantar a un hijo, plantea que a los hijos hay que darles varita, hay que azotarlos. Obviamente la palabra azotarlos queda muy grande para lo que la Biblia enseña respecto de los hijos, pero hay que azotar con una varita. Si usted como padre disciplina a sus hijos con una corbata, va a levantar. No es con correa tampoco. Y en el CENTI hemos dado teoterapias sobre cómo disciplinar a los hijos. No es con golpes en los brazos, no es con golpes en la cabeza, no es con golpes en las piernas, es en las nalguitas. Y es con una vara que puede ser un palillo de comida china. Y hay una edad respectiva en donde hay que aplicarle la vara a los niños, azotarlos con vara. Ojo, ratifico y confirmo, no es pasar a un niño por un proceso de azote. La palabra azote, olvido, queda como muy grande, obviamente, pero sí tiene el concepto de golpear. En Deuteronomio 25, 1 al 3, se hacían azotes cuando un juez lo imponía y se limitaba hasta 40. Era máximo hasta 40 azotes. Ahora, ¿con qué se azotaba? Se azotaba con unas ramas que traían dolor, pero no generaba, no se exponía a la muerte o a lesionar a la persona. Era parte de un procedimiento que se... Por ejemplo, en Levítico 19:20, quien practicaba fornicación, hombre o mujer, era azotado por la fornicación. En 2 de Samuel 7:14, la Biblia autorizaba en el Antiguo Testamento azotar cuando alguien hacía un mal a otra persona. En Proverbios 18:6, miren esto tan tremendo, la Biblia en el Antiguo Testamento aprobaba azotar a las personas que eran necias. La necedad era causa de azotes. ¿Qué es la necedad? Una persona obstinada, una persona terca, se le dice A, ya se ve. Entonces son de esas personas que uno, para que hagan A, hay que decirles haga B. Entonces, como es terca y necia, entonces siempre hace lo contrario, ¿no? Los hijos somos necios. A veces mis hijas llegan y dicen, ay papi, imagínese que tuve cita con la líder. Qué bueno, ¿no? Imagínate que me dijo tal cosa. Ah, gloria a Dios, amor. Yo ahora entendí tal cosa. Ah, ok, mi amor, llevo 15, 20 años enseñando y a mí no me escuchas, pero llegó una persona, y a esa sí le entendiste. Así, ¿esa es una persona
necia. O sea, que le hace más caso a una persona, digamos, de afuera, que lo que uno como padre quiere enseñar. Y yo creo que todos hemos pasado por eso. Algún día nuestros padres nos han dicho, y cuando nuestros padres nos lo dicen, entonces uno ¿qué dice? Ah, este cucho viejo. Ay, es que este papá, es que él no sabe de la vida. Ay, es que mi mamá, es que no. Pero claro, eso lo dice uno cuando tiene 15, 20, 25 años. Cuando uno ya tiene 40, 50 años, comienza a decir, mi papá ¿qué? Tenía razón. Bien, cuando tienen hijos, sí. Lo otro, en Jeremías 5:3, se azotaba a las personas obstinadas. Entonces yo me ponía a pensar y yo dijera, si aplicáramos lo del Antiguo Testamento, ¿cuántos habría que azotar? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces me tendrían que azotar a mí? Todos los días. Y yo diría, uy, Señor, yo estoy grave. ¿Por qué? Porque yo quiero animarle a que usted hoy piense, y ahorita en el tiempo de oración, el tema de la obstinación. En Colombia los campesinos tienen un dicho que dicen, más terco que mula en aguacero. ¿Qué es lo que hacen las mulas cuando comienza a llover? Acuérdense que mi padre es campesino y yo sé mucho de campesino y sé cómo, cuando voy a la finca, sé lo que es comer comida de campesino, duermo con los campesinos porque papá le gusta así y nos enseñó siempre así. Papá a nosotros los hermanos nos enseñó a respetar al campesino. Entonces yo sé lo que es ir por una yegua, yo sé lo que es ordeñar, yo sé castrar un becerro, yo sé lo que es tirarle un lazo a un becerro. Puede que me demore 3 horas para agarrarlo, pero sé montar a caballo y me defiendo, porque desde pequeño estuve con papá en la finca y aprendí. Por eso, y hay muchas cosas que son tremendas, porque el campesino tiene una sabiduría tremenda. No vaya usted a creer que es que la sabiduría está en la ciudad, se lo puedo asegurar que no. Y le puedo asegurar que el campesino vive muchísimo mejor que la gente en la ciudad. Vale, cuidado, verá. Entonces, ¿qué dice el campesino? Más terco que ¿qué? Que mula en aguacero. Las mulas son así. Las mulas perciben que empieza a llover, y donde sea que esté la mula, ¿qué hace? Ahí se para. Se para. Yo no sé si las mulas peruanas harán lo mismo. ¿Sí hacen lo mismo? Se para y no camina. Se paran. No camina. Estoy hablando de las mulas. Todavía no estamos hablando de nosotros. ¿Ok? Estamos hablando de las Entonces, mulas completas. ¿qué hace el campesino con la mula? Entonces, el campesino aprendió que después de haberla azotado, ¿qué hacía la mula? No se movía. Y hay un dicho que voy a ver cómo lo arreglo un poquito para que no suene tan feo, pero los campesinos dicen, deje orinar al macho tranquilo, porque orinando descansa. ¿Cuál es la tendencia que se tiene cuando un macho o un burro o una burra, sobre todo los machos, o un caballo o una yegua, comienza a orinar? ¿Cuánto se demora la orinada de un caballo o de un burro? ¿Ah? Se demora. Primero porque tienen una vejiga grande. Y entonces, el burrito no es como algunos perritos que pueden ir orinando o brincando. Hay perros que aprenden a caminar y van orinando. Usted agarra un perrito y se orina. No, los burros no son así. Los caballos no son así. Cuando ellos van a orinar, se toman su tiempo. Y usted a un caballo que esté orinando, ¿usted lo quiere mover? El caballo no le reacciona. Entonces, la aplicación para nosotros de la obstinación, ¿qué es? ¿Cuántas cosas y en qué cosas usted está obstinado? ¿Cuántas cosas usted se obstinó con un negocio? Se obstinó con la compra de una casa, se obstinó con la compra de esto, que de lo otro, se obstinó de que yo me vengo para Estados Unidos y me vengo como sea, y usted metió la cabeza y usted esto. No espero los tiempos de Dios.
No sé si escucharon lo que estuvimos hablando en el devocional en la radio sobre Moisés y el precipitar las cosas. Y Moisés un día se encontró con un cadáver en sus manos y buscando dónde esconderlo. Él mismo mató a un hombre. Y ese no era el plan de Dios para él. Y yo quiero que usted lo revise en su corazón. Es cruel cuántas veces usted está ahorita con un cadáver en sus manos que usted mismo generó y ahora anda tratando de enterrarlo y esconderlo. Y como alguien dijo, la arena siempre descubre sus secretos. Todas las cosas, tarde que temprano, salen. ¿Y qué es una persona terca y obstinada? Es una persona que no permite que su mente sea renovada. Son personas que insisten en lo antiguo, insisten en lo que ellos piensan. No hay nada que los pueda cambiar. Por eso esta noche el Espíritu Santo quiere hablar a su corazón. Yo no sé cuál sea el área de su vida en la que usted es obstinada. Usted, por ejemplo, mamá, es obstinado con sus hijos, o papá. Ya se casaron, pero usted sigue insistiendo con sus hijos. Es obstinado y no deja que sus hijos enfrenten la vida y sufran. Y usted es obstinado en seguir sobreprotegiéndolos. Usted es obstinado y al niño de 7, 8 años le compra celular. Usted es obstinado y para que el niño esté tranquilo, ahí le entrega el celular para que juegue. Usted es obstinado, le ofrecieron plata para casarse y usted dio plata y se metió. Ojo, tranquilo, yo sé que puede haber, ya eso fue en el pasado. Usted me puede decir, es que salió muy bien. Está bien, gloria a Dios. Pero usted como hijo de Dios, hoy ya como hijo de Dios, usted tiene que entender en qué áreas de su vida somos obstinados. ¿Qué es una persona obsesionada? Una persona obsesionada es una persona que tiene en su corazón una gran obstinación. Entonces, familia, ¿cómo eran los azotes? Ya vimos lo que la Biblia habla de qué azotes. Resulta que los romanos, que no eran cristianos, también azotaban. Y la diferencia de los romanos era que lo hacían siempre lo hacían sobre aquellos hombres o mujeres que eran crucificados. ¿Y para qué los azotaban? Los azotaban para que se murieran más rápido. Y a los soldados romanos les convenía que la gente se muriera azotada, porque eso les implicaba menos esfuerzo en todo el rollo de la crucifixión, porque crucificar a una persona, ¿qué significaba? Desde el punto de vista del esfuerzo físico. Era hacer una cruz, tenerlo, levantar la cruz, todo ese proceso para los soldados judíos, romanos. Entonces, ¿ellos qué hacían? Cuanto más rápido en los azotes mataban a una persona, entonces evitaban el cuento de la crucifixión. ¿Cuál era el otro tema? Los romanos no tenían límite de azotes. Y el otro gran problema era que el instrumento que usaban los romanos para azotar no eran las ramitas que usaban los judíos, sino que eran unas cuerdas, unas correas, que les colgaban a las correas pedazos de hueso filudos y metal filudo, de tal manera que golpeaba sobre la carne, prensaba la carne y rascaba la carne. Y siempre que había azotes, lo más normal era que los intestinos eran expuestos. Y Jesús pasó por ese azote. A Jesús no lo azotaron al estilo judío. Jesús fue azotado al estilo romano. ¿Qué le hacían a la persona? Ese látigo se llamaba flagellum. A la persona la ataban a una columna baja. Entonces, ¿qué obligaba a la persona? La ataban a la columna y ¿qué le obligaban? Tenía que encorvarse. Y al estar encorvado y atado, ¿qué sucedía? Que podían darle látigos en la espalda, en el vientre y en la cara sin ningún problema, porque él estaba atado a una columna y no podía levantarse.
Así fue Jesús azotado. Bien, normalmente, como dijimos, morían en los azotes. Bien, no lo hacían los soldados romanos. ¿Quiénes eran los que azotaban? Los que azotaban eran unos hombres que se llamaban los esbirros. Y los esbirros eran unos delincuentes egipcios condenados a esclavitud, que eran gente con el peor sentimiento que había, que estaban esclavos en Egipto, bajo el Imperio Romano. Y entonces a ellos eran los que los ponían a... Por información de libros fuera de la Biblia, hay evidencia que cuentan que a Jesús lo azotaron 6 esbirros. O sea, piense usted lo que significó estos hombres llenos de amargura, odio, resentimiento, por todo lo que pues su condición desahogaban contra. Multiplíquelo por 6. Así que esto nos tiene que llevar a entender que la crucifixión, el azote de Jesús fue cruel. Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 26. Allí dice: entonces, hablando de Pilatos, le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Es la evidencia que a Jesús lo azotaron, y lo azotaron antes de ser crucificado. ¿Dónde ocurrió esto en Mateo 27, 26? Si usted mira el contexto, ocurrió en el mismo lugar donde, es la primera vez que ocurre en la fortaleza de Antonia. El anterior, las gotas de sangre habían sido ¿dónde? En Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Aquí ya está en la fortaleza Antonia. Fortaleza Antonia era un lugar donde había el poder militar, poder político y poder religioso, porque cerca de la fortaleza Antonia estaba todo el poder religioso judío de la época. Recuerden que fueron los sacerdotes judíos los que promovieron el arresto de Jesús y la crucifixión de Jesús. De hecho, a Jesús no es una guardia romana la que va por él, sino es una guardia judía. Bien. Entonces, familia, ¿qué es lo que debemos entender hasta aquí? La clave está en entender que allá en el Edén, el corazón del hombre entró en esclavitud. Y cuando hablamos de el corazón del hombre entró en esclavitud, estamos hablando de lo siguiente. Si lo puede apuntar, apúntelo. El alma está compuesto por 3 funciones. ¿Cuáles son esas 3 funciones? La mente, las emociones y la voluntad. ¿Qué sucedió? La mente, piense, esquemas mentales, mente dispersa, mente obsesiva, mente no renovada, mente religiosa. Personas que son obsesivos con el aseo, obsesivos con la manera de vestir, obsesivos con la comida, obsesivos, se lavan las manos 4, 6, 7 veces en el día, se bañan 3, 4 veces en el día. Obsesivos, somos obsesivos con muchas cosas. Mente dispersa. ¿Cuántas áreas de su vida usted no logra concentrarse? Usted no logra concretar cosas. Comienza algo y lo termina. Usted dice que va a hacer las cosas y no las hace. No solo estoy hablando de las cosas de Dios, sino todo lo que tiene que ver con su vida. Mente que está llena de esquemas. Usted no puede enfrentar el cambio. Usted sigue con sus esquemas mentales y no sale de allí. Mente que está lleno de esquemas religiosos. Por eso a usted le cuesta trabajo entender la Biblia. A usted le cuesta trabajo alabar a Dios, levantar las manos, cantar. Esquemas religiosos que se le metieron a usted, que no le permiten
entrar en comunión con Dios, que deja que en su vida esté en problemas. Emociones. ¿Qué es de emociones desordenadas? Odio, amor, exagerado, obsesivo, resentimiento, desconfianza, mentira, orgullo. Eso es una mente, unas emociones en problemas. La voluntad, personas que tienen temor a otras. Usted le tiene miedo a su jefe, usted le tiene miedo a su esposa, le tiene miedo a su marido, le tiene miedo a sus hijos, le tiene miedo a la suegra, le tiene miedo al suegro, le tiene miedo al uno, al otro. No habla, no se hace respetar. Eso es un desorden de la voluntad. No toma decisiones. Usted dice que va a hacer esto y no lo hace. No hay decisiones en su corazón reales, genuinas. No solo, vuelvo y le digo, con las cosas de Dios, pero por supuesto, si usted no toma decisiones con Dios, pues de ahí para abajo va a tener problemas. Entonces, ¿qué hace este derramamiento cuando Jesús derramó su sangre por esos azotes? Trae la bendición de un corazón nuevo, habilitado para hacer la voluntad de Dios, libre del poder de la mente, de las emociones, de la necia propia voluntad. Usted y yo vamos a ser capaces de ser libres de la rebeldía, la obstinación, la terquedad. Nos libra de toda inclinación a la rebeldía, a toda falta de sujeción y a todo acto contrario a la palabra de Dios. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Vamos rápidamente, por favor, al tercer derramamiento, que tiene que ver con la corona de espinas. La corona de espinas, vamos en Mateo. Ahí en el mismo Mateo, versículo 29, dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, la escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. ¿Qué simboliza la corona? La corona es una señal ¿de qué? De autoridad. Pónganle cuidado. Una corona es señal de autoridad. Es una señal de honra y es una señal de honor. Cuando a una persona se le pone una corona, ¿qué se le está haciendo? Se le está dando honor, se le está honrando. ¿Ok? Ahora, ¿qué significan los espinos? Cuando allá en Edén, en Génesis, dice: la tierra dará espinos y cardos. ¿Los espinos qué simbolizan? Significan escasez, pobreza, dificultad, estrechez. Cuando se le pone a una persona, y se le pusieron a Jesús una corona de espinas, ¿qué le estaban haciendo a Jesús? ¿Ah? Se estaban burlando de él. Se estaban burlando de su autoridad. Se estaban mofando de lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿fue puesta dónde? Fue puesta en la cabeza. ¿Y la cabeza es el lugar de qué? ¿De la autoridad? Es el lugar de la mente, de la creatividad, de la capacidad, de la inteligencia, del discernimiento, de la salud mental. Es la cabeza el lugar donde se dan todas las órdenes para el cuerpo. Entonces, allá con Adán y Eva, ¿qué maldición vino? Afectó la cabeza, porque Jesús restauró ¿qué? Dios puso al hombre como ¿qué? Allá en el Edén. Lo puso como ¿qué? Corona de la creación. Ojo a eso. Dios estableció a Adán y Eva y le dijo: ustedes son la corona de la creación. O sea, les dio autoridad, les dio esa honrosa bendición. Ustedes van a ser corona. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Agarraron la corona que Dios les había entregado
¿Y se la dieron a quién? Al diablo. A Satanás. ¿Quién tiene hoy en el mundo autoridad y poder? ¿Quién tiene? Satanás. ¿Quién debería tener el poder y la autoridad sobre el mundo? Nosotros, los hijos de Dios, o el hombre sin haber pecado. Pero cuando pecamos, ¿qué pasó con esa corona? Fue entregada a Satanás. Y aquí entonces, cuando le ponen la corona con espinas a Jesús, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el diablo con eso? Pero a la vez, ¿qué está haciendo Jesús? Ese derramamiento de su sangre que sale de su cabecita, fruto de la burla que le estaban haciendo, es lo que trae. Miren lo que dice 27-29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos. Ahora, los espinos no se imaginen los espinos de una rosa. Los espinos son unos espinos que son clavos más o menos de este tamaño. Pueden ser unas 4 o 5 pulgadas. Sí son pulgadas, ¿no? Sí, es un árbol que ahí está. Es un árbol que hay allá y esas espinas, y eso fue puesto en la cabecita de Jesús. Así que entonces Dios colocó en Adán todo esto. Perdimos, nuestra mente fue afectada, perdimos la capacidad de reconocer a Jesús como el Rey de Reyes. Y entonces, ¿qué representa ese derramamiento? Que Jesús, al hacer este derramamiento, Él está restaurando la autoridad de Dios, puso sobre el ser humano. Por eso, si usted ora en esta noche, y por este derramamiento, usted puede ser restaurado en usted, y hombre y mujer, el ser corona de la creación. Restaura su linaje, su posición, restaura la autoridad en el varón. Varones que sienten que no pueden ser la cabeza de su hogar. Varones que les dificulta ser cabeza. Y sueltan la autoridad que Dios les entregó. O varones que están haciendo mal uso de esa autoridad y están golpeando a su esposa y golpeando a sus hijos. Que están maltratando. Usted hoy tiene la oportunidad de arrodillarse y decirle al Espíritu Santo: Señor, enséñame qué significa que yo sea cabeza, corona de mi casa. Restaura la mente de Cristo. Que usted hoy pueda decirle: Señor, tengo un gran problema con mi mente. Mi mente vuela, mi mente hace lo que quiere. Yo necesito creer que tu palabra dice que yo tengo la mente de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Para que usted se dé cuenta, ya para que vayamos preparándonos para orar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Para que usted se dé cuenta qué tan importante es que usted renueve su capacidad de pensar. Usted de pronto es de las personas que lucha con su lengua. Usted es de las personas que habla lo primero que va pensando. ¿Ok? Usted y yo sufrimos con lo que hablamos, porque somos necios con lo que hablamos. Si usted lee en la Biblia, los proverbios hablan de la necedad, está ligada a la forma de hablar. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesita usted para cambiar su lenguaje? Usted necesita cambiar su manera de pensar. Mire lo que dice Romanos 12:1. Dice: os ruego por las misericordias de Dios, les pido, por favor, está diciendo el apóstol Pablo, les pido una cosa. ¿Qué? Oración espiritual. ¿Qué? ¿Qué les pido? Nuestro cuerpo. Que presenten Nuestro cuerpo. su cuerpo en sacrificio. ¿Qué? Vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. ¿O sea? El versículo 2, ¿qué dice? No os conforméis. No os conforméis ¿a qué? A lo que usted y yo vivimos y estamos viendo.
O sea, no se conforme al lenguaje que usted habla, sino que dice, transformados. Y uno dice, pero ¿cómo me transformo? ¿Cómo transformo mi lenguaje? ¿Cómo transformo mi relación con Dios? Usted debe ser sincero y medirse. Enero del 2015, enero del 2016. ¿Qué ha cambiado en mí? Sigo orando por la misma oración. Sigo culpando a Dios por lo mismo. Sigo peleando con la esposa. Sigo peleando con el esposo. Sigo generando conflicto con los hijos. Sigo en el mismo rollo. Enero del 2015, lo mismo enero del 2016. ¿Qué es lo que no ha pasado? ¿Qué palabra dice ahí en Romanos 12:2? Dice, No os conforméis. transformados ¿por qué? ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Ahora que vamos a orar, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Qué tiene usted que permitir? Usted debe permitir que la Biblia dice renueve su manera de pensar. Y usted esté dispuesto a no hacer lo que le parece, no hacer lo que siente, sino hacer lo que Dios dice. Usted pueda renovar, decirle al Espíritu Santo, renueva mi mente. Señor, tu palabra dice esto, voy a creer esto. Por ejemplo, la Biblia dice, algo sencillo, la palabra blanda aplaca la ira. ¿Qué significa eso? Que si a mí alguien me levanta la voz y yo le respondo con, la pregunta es, usted y yo fuimos enseñados a que si me levantan la voz, ¿qué hago? Le levanto el doble. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó eso? Tu papá, tu mamá, la vida. ¿Ok? ¿Quién te enseñó que para ser el machito del salón y el machito de la universidad, entonces tienes que ser ¿qué? Tiene que ser el bravucón, tiene que ser tiene que tener las viejas que tiene que tener las peladas, ahí los ranking. ¿Estamos o no? Si me levantan la voz, yo le levanto el doble y yo no me voy a dejar. ¿Ok? Esa es la manera de pensar. Pide perdón. Yo pedir perdón, olvídese. Eso es señal de debilidad. Los hombres no lloran. ¿Quién le enseñó a usted eso? La mamá, el papá. Entonces, usted no llora. No, olvídese. Pedir perdón, olvídese. Me gritan el doble. Pero miren lo que dice el versículo. Dice, la palabra blanda. ¿Qué es palabra blanda? Cariño. Palabra de honra y respeto. Si alguien me levanta la voz, yo con respeto, con palabra blanda y firme, ¿qué hago? Respondo así. ¿Qué dice la Biblia va a suceder? Aplaca la ira de quién? De la otra persona. Sin embargo, ¿cuántos años usted como cristiano ha escuchado eso y usted no lo aplica? Yo lo aplico. ¿Y cuántos problemas usted está generando en su vida, en su trabajo, en sus relaciones interpersonales, esposa, esposo, hijos, trabajo, jefe? Tantas cosas. Y usted después pregunta, es que no consigo trabajo fijo. Es que estoy en una pobreza tremenda. Claro, a usted lo echan de todos los trabajos, porque usted es una persona conflictiva, porque usted es grosera, porque siempre vamos a tener alguna autoridad o alguien, un amigo, un compañero, que se le va la voz y un momentico, dice, un momentico. Ha habido momentos que yo a veces levanto la voz con Analu. A veces Analu levanta la voz. O sea, ninguno estamos... Ya pasamos, no, otra cosa es que uno aprende a manejar ¿qué?
A veces me dan ganas de levantar. No, pues duerme afuera, lo castiga. Entonces yo empiezo a contar hasta 100. Y digo, Señor, tranquilo, y entonces... ¿Estamos? Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué se necesita para que usted sea transformado y actúe? Escuche, como dice la Biblia. Porque el problema es que usted escuchó hoy aquí, salió de aquí, entró por acá, salió por acá. Y usted sigue en lo mismo. Las mismas palabras groseras. La misma grosería, la misma vulgaridad, la misma reacción, los mismos problemas con la plata, los mismos problemas con esto, la envidia, el orgullo, la pelea. Cuando Jesús murió, ¿para qué? Entonces, ¿qué se necesita? Deje de ser obstinado. Por eso hoy usted necesita la sangre de Cristo. Usted necesita la sangre de Cristo para que hoy el Señor le diga, yo te estoy devolviendo la autoridad que perdiste en tu casa. Yo te la vuelvo a entregar. Pero humíllate, varón, humíllate y humíllate, desarrodíllate en serio. Para amar a esa mujer, para perdonar, para ser firme, no grosero. Lo mismo va a suceder con la mujer. Mujeres que no han entendido, algunas, lo que significa respetar a un varón. El Espíritu Santo, por la sangre de Cristo, le va a llevar a usted a entender revelacionalmente. Siga leyendo el versículo para que usted se dé cuenta. ¿Qué dice? Transformaos. ¿Cómo? Transformado. En el Romanos 12:2. Transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. ¿Dónde fue puesta la corona? En la cabeza. En la cabeza. Ahí está la mente. La mente tiene que ser renovada. Para comprobar cuál es la... Porque cuando usted viene a la reunión, si usted no tiene una mente renovada, ¿usted dónde termina? En todas partes, menos en la reunión. A la hora del adiestramiento, si usted no tiene una mente renovada, ¿usted dónde termina? Si usted no trae una mente renovada, usted viene y se sienta acá y se queda dormido. Y después es tan obstinado que viene y me dice el líder, ¿qué tema tan increíble? ¿Me entienden? ¿Y yo qué saco con que el tema sea increíble? Ese no es el objetivo. Ojalá fuera increíble. Pero ese no es el problema. El problema es que usted sigue viviendo ¿cómo? De la misma forma. No hay mente renovada. Usted tiene que mirar la cruz del Calvario y entender lo que pasó en la cruz del Calvario para que usted tenga una mente renovada. Que usted mañana, cada instante, no es lo que a mí me parece, o lo que a usted le parece, lo que usted quiere o usted le gusta, sino es que dice la Biblia. Que cuando su hijo le dice, papá, yo quiero esto, venga a ver, ¿qué dice la Biblia? Cuando su esposa, su esposo, ay, yo quiero, ¿qué dice la Biblia? Si usted no tiene una mente renovada, usted va a decir, eso es fanatismo. Toda la Biblia, sí, toda la Biblia. Y si no, entonces quéjese con la policía, que cada vez que usted y yo cometemos una infracción, el policía es todo con el juez. Vaya a la corte, todo es con la corte. Los policías son todos, hay todos con la corte. ¿Por qué todos con la corte? Porque así es. Si usted se sale, pues a la corte. Y usted tiene que tomar la decisión de decir, Señor, es la palabra de voy a vivir. ¿Qué dice la Biblia? Ah, pero eso no me gusta lo que la Biblia dice. No importa, pero lo que hay que hacer es eso. No me gusta pedir perdón. Ok, pero eso es lo que hay que hacer. Aunque me duele. Aunque me tenga que pegar la lloradita. Pero tengo que mirar la cruz del Calvario. Así de que familia, vamos a orar. Vamos a orar. Usted ha sido puesto como cabeza. Usted ha sido puesto como sacerdote en su hogar. Usted ha sido puesto para llevar bendición al mundo. 2 derramamientos. ¿Cuál fue el primero? Los azotes, que nos liberan de la esclavitud, de la rebeldía y la obstinación. Y 2, la corona de espinas, que nos liberan de una mente que ha sido enferma
por el pecado.